Pues bueno, buenos días. Bienvenidas a lo que sería una sesión más de geografía. Cuéntenme, ¿tienen dudas respecto a lo que vimos la sesión pasada, lo que fue litosfera, hidrosfera, vaya, relieves, placas tectónicas, actividad sísmica, ciclo del agua? ¿Tienen ahí alguna duda, pregunta, comentario? ¿No? Hola Alejandra, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Perdón ahí por el retraso de clase. Mi compu se reinició y bueno, eso me hizo retrasar un poco. ¿Tienes dudas respecto a lo que vimos la semana pasada? No, ya vi el video, y pues todo me pareció muy claro. Gracias. Ah, ok, perfecto, muy bien. Pues bueno, vamos a continuar con la parte de la geografía física, pero en esta ocasión nos vamos a centrar en lo que es la biosfera. Y en ese punto, lo que vamos a ver aquí van a ser temas que van desde las regiones naturales hasta problemas ambientales. Ah, no te preocupes, Stephanie. De todos modos, me puedes comentar por WhatsApp si en algún momento si tienes dudas, porfa. Y entonces a decir, bueno, si la situación no permite, vamos también a comenzar con lo que sería la parte de la geografía humana. En este caso, lo que sería población, ¿no? Pues primero cerramos la parte del mundo natural. Así es que a la clase de hoy la titulé poéticamente Un paseo por la biosfera. Básicamente esos van a ser los primeros temas que vamos a ver. Eh, a manera de introducción, ustedes recordarán que al interior del espacio geográfico, pues van a convivir diferentes elementos, lo cuales van a ser eh, las características que van a dar pie a los famosos geosistemas. ¿Sale? Como les decía, la clase anterior, pues vimos lo que es litosfera y hidrosfera, y en esta ocasión nos vamos a centrar por la biosfera, que es el geosistema en donde se va a albergar la vida. Así es que la sesión de hoy, creo que anda muy romántico cuando escribí esa introducción, nos vamos a hablar de lugares hermosos, em, pasajes que a lo mejor los han visto en algunos de sus viajes cuando han salido de vacaciones, pero que desafortunadamente mm, por la actividad humana están perdiendo terreno, ¿no? O sea, se están cada vez más disminuyendo esos espacios. Lo bueno, lo que ha dado consecuencia que algunos fenómenos naturales, bueno, ni tan naturales, em, sean más riesgosos para el ser humano, ¿no? Me refiero a la parte de la contaminación ambiental. Así es que sí, esta parte de la sesión va a tener un final un tanto apocalíptico, porque vamos a hablar de los principales problemas ambientales que se generan a partir de la actividad humana. Así es que bueno, ¿qué pretendo en esta parte? Que ustedes entiendan algunas categorías como lo que es región natural, de qué manera se clasifican, las características que tienen cada uno de estos grupos y sobre todo la importancia que poseen estos espacios para el ser humano. Esta sesión está pues muy interesante y es muy enriquecedora porque acompaña lo que están viendo en ciencias exactas, ya sea en biología, con la parte de áreas naturales, biomas, pero también, sobre todo en la segunda parte, que es la cuestión de los problemas ambientales, ahí van a ver
digamos, de manera práctica algunas cuestiones que ven en física o química, ¿no? Entonces, es una clase que puede generar puentes entre distintas asignaturas y que si ustedes la abordan de esa manera, pues van a matar varios pájaros de un hilo, ¿no? Además de eso, pues vamos a ver de manera muy general lo que es la clasificación que ofreció Köppen, un climatólogo que intentó organizar las zonas climáticas que existen en el mundo. Este tema tiene especial interés porque llega a ser muy frecuente en los exámenes de admisión. A veces de manera muy sencilla, pero sí está. Y a menudo tienden a que se les complique un poquito, ¿no? Y por último, pues identificar qué consecuencias tiene nuestro accionar en el medio ambiente, ¿no? Entonces, ¿tienen dudas respecto a lo que vamos a hacer ahorita? Chicas, No, ninguna. ¿no? Bueno, pues empezamos con algo súper básico. Bueno, ya, ya eché a perder el ejercicio. Les iba a preguntar em, cuál era la definición de regiones naturales, pero bueno, ya se las puse, ¿no? Básicamente van a ser zonas geográficas al interior de un continente, un país, que van a estar determinadas por su característica natural. Es decir, que van a estar configuradas a través del relieve, la flora, la fauna que habita en la zona, así como su clima, la hidrografía y el tipo de suelo, entre otros tantos aspectos, ¿no? Algunos de ellos que ahí me faltó señalar serían, por ejemplo, la presión atmosférica, la frecuencia de lluvias, la altitud, eso también es muy importante. Y bueno, la integración de todos esos elementos hace que las regiones que hay en el mundo sean sumamente diversas, ¿vale? Aquí va una pregunta del millón, sobre todo para las chicas, que bueno, aquí estamos básicamente la mayoría de la Ciudad de México, aunque bueno, también va en Oaxaca. Primero va para la Ciudad de México porque es más capciosa. ¿Ustedes piensan que al interior de la Ciudad de México y el área metropolitana haya regiones naturales? Es decir, aquellas regiones que además no van a estar modificadas por el ser humano, esa es otra de sus principales características. ¿Ustedes piensan que em, aquí en la Ciudad de México existan zonas de esta categoría? Sí, no. Y si sí, ¿cuál sería? Ok, muy bien, Alejandra, excelente. Pero a ver, dime un lugar en específico. Alma, Stephanie, ayúdenle. Podría ser Chapultepec. No, Chapultepec es un parque que fue diseñado por el ser humano. Cerca, pero no. Por el Ajusco, exacto, esa es una. La otra sería en Los Dinamos, que es una zona que está mm, entre el sur y el occidente del país. ¿Sale? Entonces sí, sí, efectivamente, a ver, mis queridas representantes del bello estado de Oaxaca, cerca de donde viven, hay zonas así.
Chicas, no, cerca de Oaxaca no tienen una zona así. Bueno, si se acuerdan, me dicen, ¿vale? Entonces, con esto, pues vamos a ver que la clasificación de las regiones naturales, pues puede tomar tres categorías. Puede ser a través de su relieve, en donde vamos a encontrar regiones como montaña, llanura, mesetas, colinas, depresiones, un poco parecido al relieve. A partir de la flora, que a ese tipo de regiones se les conoce como regiones fitogeográficas, ahí podemos encontrar matorrales, sabanas, son espacios dominados por pastos, selva húmeda, bosques, am, también pues si hablamos de bosques por tipos de bosques, bosques templados, pinos, uyameles y demás. Y pues en donde nos vamos a centrar un poquito más adelante va a ser las regiones climáticas. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? Bueno, entonces vamos con a ver algunas de las regiones naturales más importantes. Y la primera de ellas, pues va a ser el bosque. ¿Sale? Hay diferentes clases de bosques, pero básicamente se pueden definir como aquellas zonas que van a estar caracterizadas por climas templados o fríos, que van a estar cerca de los polos o de lo que es la región ártica. ¿Sale? Las selvas van a ser consideradas también como bosques, solamente que de climas tropicales, y estos se van a localizar cerca del Ecuador, o sea, aquí. Pero bueno, ahorita vamos a hablar un poco más de cerca de las selvas. En cuanto a la clasificación de los bosques, van a ser aquellos que van a tener árboles de hoja perenne, es decir, que a pesar de las estaciones no va a caer, coníferas, tropicales, eucaliptos, califolio. Y en este mapa, bueno, se están considerando tanto los bosques como las selvas que hay en el mundo. ¿Sale? Ahora, una buena forma de acercarse a este tema es vinculándolo con las películas y a partir de ahí conocer lo que sería la flora y la fauna. En el caso de los bosques, ¿qué animales pudiéramos tener? Animalitos del bosque. Los conejos. Los conejos, muy bien, venados, águilas, aves, entre esas aves, halcones, ¿sale?
Entonces vámonos al que sigue. Ahora nos vamos a la tundra. La tundra van a ser aquellas regiones que van a estar cerca de los círculos polares. Por ejemplo, el norte de Canadá, Groenlandia, norte de Europa, Siberia. Aquí vamos a ver que hay dos tipos de tundras. La ártica, que va a estar muy cercana a las zonas polares, y la alpina, que va a corresponder a las regiones que van a estar entre China, el Tíbet y la India, cerca del Himalaya. ¿Sale? Entre las características de la tundra, pues bueno, van a abundar las nevadas, los fuertes vientos y va a haber poca diversidad en cuanto a la vegetación. Es un clima duro, entonces solamente vamos a poder ver algunos arbustos, gramíneas, es decir, plantas como el trigo y los musgos. Entre los animales, pues bueno, está la liebre blanca, el oso polar, el zorro ártico. ¿Y qué película se les ocurre que esté ambientada en esta región? ¿No, no ubican? Pues pudiera ser la era de hielo. ¿Cuál me pusieron por aquí? ¿No? Pues está la era de hielo, en algunos pasajes de Tierra de Osos también. Ah, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Se me fue. mm, si ustedes recuerdan algunos pasajes de la película de El Cazador y la Reina de Hielo, que es la continuación como de Así es, así, todas las Blancanieves. vi. Ajá. Ándale, pues ahí el entorno es de tundra. Un tip, insisto, para aprender estos temas es vincularlo con el cine o con algunos aspectos de la cultura pop que conocemos. Y así pues es mucho más fácil, menos talacha. Incluso la era de hielo pudiera entrar en este punto, ¿no? Que bueno, creo que eso va hacia otro lado. Vámonos con la sabana. La sabana, pues bueno, va a ser un espacio amplio, llano, abierto, en donde vamos a ver pastos de pequeño y mediano tamaño. Vamos a ver también por ahí árboles que van a estar espicados y van a tener un clima entre seco y tropical. ¿Sale? Las sabanas van a encontrarse principalmente en África, en América del Sur, en Australia y la India. Entonces, eso está bien fácil. La fauna, pues ya la ven, además del león y el elefante, ¿qué otros animales vemos que habitan esa zona? El coyote, El coyote no, fíjate, él es más de lo que son desiertos, pero bueno, tiene un primo que se llama el chacal, que la él sí cebra, está. Las cebras, claro. Ahora le voy a subir un poquito más de nivel. Películas que están ambientadas ahí. Está bien fácil. León. el El rey Rey león, León, muy bien, pues sí. Vámonos con la lógica, eso también da aciertos. ¿Qué más?
¿Qué más? ¿Qué más? ¿El ¿Qué más? libro de ¿Qué la más? selva? El libro de la selva, no. Como su nombre le indica, ese más bien va a estar en la selva. Si ustedes recuerdan, el libro de la selva está en entornos en donde hay más árboles y es más húmedo. Hay otra película que a mí me da mucha risa que está ambientada en este tipo de zonas. En una de sus entregas salió una canción que en español iba más o menos así, quiero mover el bote, quiero mover el bote. Y ese personaje, Madagascar. exactamente, muy bien, Madagascar, exacto, ¿no? Ahí tenemos la sabana, sobre todo en la parte 2, no, es que es en la 1, la 2, porque en la 1 es la selva, la 2 es cuando están en África y se encuentran con la familia de Alex. ¿Sale? Entonces, bueno, es una región muy fácil de ubicar. Los desiertos, bueno, son lugares que no presentan mucha vegetación, que tienen lluvias escasas, que poseen condiciones climáticas muy duras, secas, demasiado calurosas, que prácticamente no presentan lluvias, que si bien en algunos casos van a haber pequeñas regiones con otro tipo de climas un poco más alivianados, a eso se les va a conocer como oasis, es una zona donde es complicadísimo vivir. Vamos a tener desiertos en lo que es el norte de México, un tercio de los Estados Unidos, cerca de la parte central, prácticamente el norte de África, Medio Oriente, y pasando los Himalayas, antes de llegar a Siberia, se van a encontrar con desiertos. Una película que la representa más o menos bien es Aladdin, ¿vale? Entonces, la fauna, pues está muy claro, ¿no? O sea, estamos hablando que es camellos, serpientes, pequeños Hay insectos. otra película que se llama Escorpión, que también pasa en el desierto. Ah, claro, Escorpión, el rey escorpión. El rey escorpión. Ándale, esa, muy bien, el rey escorpión. Y ya si nos ponemos muy cinéfilos, pues también está Django, por ejemplo, Mad Max, para quien le guste el cine de los ochentas, noventas. Oh, sí, esa sí también pasó en el desierto. Exacto, ¿no? Las de Mel Gibson son las que están padres, porque ya las últimas que sacaron no están tan atractivas. Entonces, es una zona muy fácil también de ubicar. Bueno, en general todas. Hasta aquí vamos bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, ninguna. Bueno, nos vamos con las praderas. Las praderas van a predominar hierbas y la vegetación todo el año. Van a estar caracterizadas por tener un clima fresco y suave, es decir, templado, ¿vale? En las praderas van a estar también sobre llanuras, es decir, son espacios abiertos y largos. Y vamos a ver que las estaciones en esta zona pues van a estar muy marcadas. Inviernos fríos, veranos calurosos. Otra forma de llamar a las sabanas, por cierto, son praderas tropicales. Ahora, yéndonos a las praderas templadas, tenemos especies como el perrito de las praderas, em, especies bovinas como vacas, toros, venados también, coyotes aquí entran, zorros. Y aquí se pueden explotar actividades económicas como la agricultura y la ganadería. Una película que está ambientada en praderas. Es un poquito más complicado. Yo ya tengo una.
No, no ubican. ¿Bambi? Bambi es un bosque. Bambi es un bosque. No, pero sí hay una que está ambientada ahí. Les voy a dar un tip. Es una película animada en donde Consuelo Duval, si lo ubican, la de Felina de Peluche y todo eso. Bueno, ella va a participar en el guión. No, no doy. Vacas vaqueras. Oh, sí. Y esas también te dan en las praderas. Ya si son muy que les gustan las series retro, pues las películas y series que están ambientadas en el salvaje oeste. Por ejemplo, Doctora Queen, que me hicieron acordarme a mi abuelita con esa clase, con esa serie. Pioneros, ahí está ambientada la parte de las praderas. Otro tanto, pues sucede con Spirit. Entonces, hay mucha tela de donde cortar, ¿vale? Ahora nos vamos a la selva, que bueno, también conocidas como bosques tropicales, son una zona que tiene un clima cálido, es húmedo, se caracteriza por árboles de gran tamaño que están muy juntos los unos sobre los otros. eh, Llueve muy seguido por ahí y es una de las zonas que más diversidad biológica tiene, ¿no? Hay mayor diversidad de vida. Entonces, les cuento que aquí habitan, pues, bueno, gente, animales como orangutanes, gorilas, leopardos, serpientes. Ñaca, 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 ñaca. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? Ayúdenme, chicas. ¿Qué es lo que pregunto, profe? ¿Que cuáles son la fauna y la flora que se pueden observar en la selva? ¿Mariposas? Mariposas, sí, aunque esas están también en el bosque. Ahí estoy poniendo algunos ejemplos. Pues hay Eh, muchos pajaritos, loros, ajá, acuérdense. Ahora vamos tanes. con películas. Además del libro de la selva, ¿qué otras cintas están ambientadas en este tipo de regiones? Río. Río, claro, muy bien. Y de ahí gorilas en la niebla, anaconda. Bueno, hay un montón más. El rey de la Depredador, selva. el rey de la selva. No, ese es Ah, bueno, no, sí. Tarzán también. Bueno, ya estoy dando sugerencias para que se pasen el fin de semana con sus peques ahí viendo películas. O como dicen en mi barrio, con sus peores nada solitas, que también está padre. Luego nos vamos al Mediterráneo, ¿no? Que van a estar en latitudes medias
Y va a ser un clima característico de esa parte de lo que es el sur de Europa, norte de África, bueno, algunas zonas del norte de África y el Medio Oriente. ¿Sale? Es una zona muy, muy tranquila, muy atractiva porque son inviernos suaves y veranos cálidos y secos. Ay, discúlpenme. ¿Sale? Las precipitaciones van de bajas a medias, aunque esporádicamente tienen lluvias torrenciales muy fuertes. Aquí, por ejemplo, pues habitan lobos, venados, borregos cimarrones, aves de rapiña como águilas, halcones, búhos, roedores. Y bueno, como su nombre le indica, pues está asentada en lo que es la cuenca del mar Mediterráneo, esa cuenca muy famosa y muy conocida, sobre todo por sus clases de historia, ¿no? Acuérdense de Italia, por ejemplo. Y bueno, con esto ya son todas las zonas, no sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario, ¿no? Ahora, pues, sí, No, adelante. no hay ninguna. Perfecto. Ahora pues vamos a verlas desde otra perspectiva, ya planteándonos y centrándonos en los climas. Y aquí vamos a sacar este viejito que se apellida Köppen, un climatólogo que va a intentar organizar las particularidades de cada una de las regiones climáticas a partir de sus condiciones físicas, ¿sale? Y también de la vegetación que se van a encontrar. Así que bueno, para poder organizar ese crisol de territorios, va a generar una clasificación muy interesante en donde va a tomar como primer principio la temperatura. Y para que quede un poco más claro, bueno, aquí son algunas de los factores que inciden en el clima: la latitud, la altitud, la presión atmosférica, la distancia al mar, la fuerza de los vientos, entre otras cosas. Y ahora sí, vemos aquí la clasificación. Apréndanse mucho esta simbolización, ¿sale? Cuando ustedes vean una región climática con la A mayúscula, está indicando que son zonas tropicales húmedas y van a ser aquellas que están pegadas al Ecuador, o sea, es esta franja. Voy a romper un poquito con este orden. Arriba de las zonas cálidas van a estar aquellas de clima templado. Vamos a saber que son templadas porque van a estar simbolizadas por la C mayúscula. Arriba de las zonas templadas, vamos a tener los desiertos, que van a estar con la letra B mayúscula. Las regiones subárticas o frías van a estar categorizadas o simbolizadas con la letra D mayúscula. Y los polos, las zonas todavía más frías e inhóspitas, con la letra E. Así es que cuando ustedes vean una región que empiezan con alguna de estas letras mayúsculas, pues ya están siendo más específicas. Si es la letra A, tropicales; la letra B, secas; la letra C, templadas. Y como se repiten en ambos lados del Ecuador, pues va a ser bien fácil. Por ejemplo, México, si nos vamos al territorio nacional, déjenme ver, acá está. Es un poquito más fácil. Entre lo que es el Ecuador y cerca de los trópicos vamos a tener zonas cálidas, tropicales, ¿no? No es ya gratis que desde Yucatán hasta algunas regiones de Guerrero, que en Michoacán ya no, tenemos selvas. En Oaxaca hay selvas, ¿o no, chicas? O sea, ¿a poco no hay selvas por allá? Y es muy diverso Oaxaca, porque también tiene bosques. Y ya un poco más al centro, pasando lo que es el trópico, vamos a tener climas templados. Y ya más al norte viene lo seco. Y así van a estar ahí repartiéndose. Entonces es muy, muy fácil. Ahora, como podrán ver, pues esta clasificación es muy general. Entonces, vamos a especificar con las letras minúsculas qué tipo de particularidades tiene. Por ejemplo, la F va a simbolizar que son climas muy lluviosos, llueve todo el año.
Y ya combinándolo con estos climas, con los bloques generales, pues vamos a tener 12 zonas climáticas básicas. Por ejemplo, cuando ustedes vean que hay una región climática con AF, significa que son climas de selva tropical lluviosa. Es decir, que va a llover todo el año. Y ahí ya se van a dar una idea. Pensemos, por ejemplo, en el centro de África, las Amazonas, Centroamérica. El clima monzónico es el que, por ejemplo, se da en la India. Y aquí vemos que el mes más seco, pues bueno, tiene menos lluvias que el tropical. Y eso va a permitir, por ejemplo, que se puedan explotar recursos como el arroz, que ese es otro tip que les voy a dar. Las zonas climáticas vinculanlas con las actividades económicas que pudieran desarrollarse, ¿no? Por ejemplo, en la selva tropical lluviosa puede ser la tala de árboles, la zona tropical otro tanto, aunque también ahí implicaría la ganadería y la agricultura. La AW sería, por ejemplo, el clima del Rey León. Y aquí está más fácil porque si siguen esta tablita que ustedes pueden tener, si se descargan la presentación, ya es más específico hacia qué grupos pertenecen. O sea que es más fácil descartar respuestas. Por ejemplo, aquí lo dejan mejor. El clima tropical se va a combinar con la F minúscula, ahí está mal, la W y la M, que es lo que aquí aparece. Son tres nada más. Ahí pierde. El seco, SWK, lo que va a dar pie a estepa, semiárido o árido. El clima templado es el que tiene más diversidad. Y vean, AF, que es el clima templado sin estación seca. AW es clima templado húmedo con estación invernal seca, es decir, que no llueve en el invierno. El CS implica templado húmedo con veranos secos. Y así. En este caso, por ejemplo, el clima original de la Ciudad de México va a ser el CW. Supuestamente en la Ciudad de México no llueve, o no debería llover en invierno, pero bueno, ya saben, calentamiento global. En el caso del clima frío, pues tiene también estas variaciones. El clima templado y el clima frío son las que tienen más variaciones. Así es que las particularidades las dan estas letras chiquitas, como aquí aparece. Aunque bueno, aquí no están representados todos. ¿Sale? Y el último es el clima tundra y hielos polares. ¿Sale? Y en el mundo más o menos se muestran así. Este mapa está bien bonito porque prácticamente ya les están indicando todo. Y entonces es relaciona las características con el espacio geográfico. Y para hacerlo todavía más atractivo, vincularla con las posibles actividades económicas. Eso lo remarco mucho porque luego así vienen redactadas las preguntas en el examen. O sea, hagan de cuenta que les ponen la simbología, por ejemplo, el clima bosque ecuatorial, ¿no? Que es el AF, que ustedes sabrán que estamos hablando que son climas cálidos, húmedos, en donde llueve todo el año. Y les ponen el clima F, por eso es importante aprenderse esta simbología, tiene como características tales. ¿Qué actividad económica se desarrolla aquí? O bien el país. Entonces, tenemos hay que tener bien claro. O bien al revés, les marcan la actividad económica y les piden que en qué zona climática em, se desarrolla, ¿no? Por ejemplo, la existencia de humedales donde se cultiva el arroz pertenece a la zona y ahí uno le tiene que buscar, que en este caso
sería el clima monzónico. Y de ahí vincularlo con, por ejemplo, con el territorio nacional. Hay una pregunta que me parece que es así, pero que toman como referencia el territorio mexicano. Creo que decía más o menos así, la zona de los humedales en México, en donde eh, ex- donde se realiza, donde se practica la agricultura del arroz, o donde se cultiva el arroz, algo así, no me acuerdo muy bien de la redacción. Pertenece a, y les ponían Guerrero, Morelos, Sonora y Sinaloa. Guerrero, Morelos, Sonora y Sinaloa. Entonces ustedes sabrán que Morelos se va a distinguir por ser un estado de clima húmedo, tropical, bueno, entre templado y hay zonas que también son tropicales, y en donde se explota bastante bien la caña de azúcar y el arroz. Ahí hay arrozales, porque además hay como pequeñas elevaciones húmedas. ¿Sí me doy a entender, chicas? Sí, Entonces es conocimiento general, insisto, no se estresen, no necesitan por ahí ser más eruditas. Tienen que comprender de manera general este tema, tener en cuenta sus especificaciones, vincularlo al territorio geográfico y bueno, ya de ahí jugar con la lógica, ¿no? ¿Qué actividades económicas pudieran encontrarse, incluso población? ¿Sale? Por ejemplo, en este caso, en qué zonas climáticas estaría concentrada la mayor población del país? A ver, ¿en dónde estaría concentrada la mayor parte de la población? Partes del clima. Pero Ah, ¿en qué zona climática estaría la mayor parte de la población del país? Pues serían en este punto, por lo que vimos, zonas templadas, ¿no? Ahí es en donde se concentraría la mayor parte de la población.
Exactamente, bien, Alejandra, ¿sí? No es de gratis que el centro de México sea la zona más poblada. Ahora vámonos con, te acabamos esto, los recursos naturales, que van a ser aquellos que van a ser elementos materiales que van a tener un valor económico en tanto que satisfacen nuestras necesidades materiales. Es decir, aquí siguiendo un poco a Marx, esas necesidades materiales van a ser alimentación, vestido, vivienda, energía y demás productos que necesitamos para subsistir. ¿Sale? Entonces, hablando de recursos naturales, pues es todo bien que se va a obtener del planeta y que no va a tener algún tipo de transformación. De acuerdo a su disposición y al tiempo que requiere de su recuperación, vamos a clasificar los recursos naturales en tres tipos. El primero de ellos, ñaca, 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 va a ser el renovable, el cual va a involucrar a a la fauna y flora, es decir, agricultura, ganadería, tala de árboles, caza, pesca. Aparentemente son renovables en tanto que su proceso de restauración tiene una velocidad superior a la del consumo. Sin embargo, esta jetatura se rompe en tanto que la explotación es mucho mayor al proceso de renovación. Por eso vemos la extinción de especies animales, la pérdida de hábitats, por el desequilibrio, ¿no? Pero en apariencia, bueno, la ganadería, si uno da tiempo, pues puede recuperar las cabezas de ganado que pudiera sacrificar para hacer otros procesos. Lo mismo sucede con la agricultura, pero bueno, a lo mismo, ¿no? Aquí más bien lo que friega es el desequilibrio. Pero bueno, ¿dudas hasta aquí? No, ninguna. Perfecto. Ahora, si esas son las características, ¿cómo serían los recursos no renovables? ¿Qué características tendrían? Son los que no se pueden restaurar. O sí, pero serían ñaca, 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 por medio de procesos muy lentos. Y Petróleo, entonces, por ¿mandé? ejemplo. El petróleo, por ejemplo. Exactamente, en general tenemos recursos energéticos, recursos minerales, como el petróleo, el gas natural. También hay que considerar aquí la fertilidad del suelo. Una cosa es la agricultura y otra cosa es la fertilidad del suelo. La fertilidad del suelo es un bien escaso, tarda mucho en regenerarse y más por el nivel de explotación al que se le somete. Y eso implica que la expansión de zonas secas, desérticas, pues sea mayor, sobre todo si ocupamos fertilizantes químicos. Y bueno, eso trae otras tantas crisis. ¿Qué más vamos a ver de esto? Pues la energía nuclear. Y aquí les voy a aventar una disyuntiva. ¿Ustedes piensan que el agua dulce es un recurso no renovable?
Sí, ¿no? A ver, ¿por qué? Porque es fertilidad del suelo. No, a ver, razónenle bien. ¿El agua dulce es un recurso renovable o no renovable? Consideren lo que vimos la clase pasada. La disponibilidad, el porcentaje respecto al agua total, em, el que sí es complicado, ¿no? Su proceso Que de... esa clase no la vi completa. Ah, y es que viene al final, pero bueno, es cultura general. Eso es algo que nos enseñan desde niños. Y si no, ahorita les doy un tip. Ustedes recordarán que el porcentaje de agua dulce es mucho menor al de El agua tres. salada. El tres Creo por que es el ciento. 3%, ¿no? Y el 97% es de aguas saladas. Exactamente. Y considerando además que ocupamos mm, más el agua dulce que el agua salada, y sobre todo que está involucrada en muchos procesos, y que es muy fácil que se contamine, será un recurso no renovable o renovable. Luego que no es renovable. No renovable. ¿Sí? Sí, exactamente. De ahí que una de las mayores crisis que estamos enfrentando es la falta de agua dulce. Vean lo que está pasando en el norte de México. Monterrey es el caso más claro. Acá en la ciudad, pues no cantamos mal las rancheras, o sea, nos estamos quedando cada vez más sin agua. Acuérdense los recortes que hace con agua en cuanto a la distribución de agua dulce en México. También si consideramos que uno de los principales proveedores de agua dulce es el agua de lluvia, que llena las presas, que hace que los ríos pues, crezcan su cauce, pero esta agua, según la UNAM, ya no es potable ni en la Antártida. Pues esto está haciendo que la escasez sea muy, muy, muy fuerte. Y además piensen en la connotación económica, ¿no? Ya que los mantos acuíferos que no han sido contaminados, en el caso de México, están dominados por refresqueras y cerveceras. O sea, estamos viviendo una crisis hídrica tremenda. Y lo que se viene, si no nos ponemos las pilas, y no me refiero a cuidarla, así bañate en 5 minutos, porque ni aún sumando esos esfuerzos de manera general, cambiaría el rumbo. Lo que tendríamos que hacer aquí es que la industria, que es la mayor contaminante de agua, cambie en su lógica de producción. Tan solo pues chequen cuánto se contaminaría en la costa, en los ríos, por la manera en cómo se extraen los minerales. No, es todo un tema, es todo un tema, esa cuestión del agua dulce. ¿Sale? Y sí, es un recurso no renovable. Ahora tenemos el tercer grupo, menos famoso que los otros dos, pero muy importante también. Son los recursos inagotables, que como su nombre le indica, son aquellos cuya cantidad no se agota ni agotaría por mucho que el ser humano los va a explotar. Ejemplo de ello tenemos la fuerza de los vientos, la fuerza motriz de las mareas, el mismo océano tiene ese potencial. Am, ¿Qué otros ejemplos de recursos inagotables vemos? Ideas, chicas, ideas, ideas, ideas. La energía solar. Ah, esa es una, muy bien, muy bien, la energía solar.
Exactamente. Otra, ¿Es lo mismo o es diferente la radiación? la cual, perdón, Radiación. no es diferente. Aunque la radiación depende de dónde venga, porque si es em, generada por elementos radiactivos, vaya la redundancia, pues sí es una bronca. Sí es una bronca porque ese tipo de elementos son un bien escaso. El litio, por ejemplo. Bueno, el litio no es un material radiactivo, pero también es un mineral muy escaso, igual que el coltán. ¿Sale? Hay uno más. Bueno, yo les voy a dar dos ejemplos. El primero de ellos es la energía geodésica, esta que sale producto de la dinámica natural de la Tierra y que se puede ver, por ejemplo, en los geysers. Esa es una forma de energía muy, muy interesante. Y la otra, a ver si YouTube no me censura cuando sube esta clase, pero es la estupidez humana. Sobre todo en esta época. Es un recurso inagotable. Si no fuéramos tan estúpidos como especie, que bueno, no quiero generalizar, ¿no? Más bien, bueno, ahí estoy en un autodebate, ¿no? Pero si la estupidez humana no fuera tanta, sencillamente el mundo no se estaría yendo al carajo y hasta pudiéramos vivir mejor cuestiones como el amor. No caeríamos en las garras del consumismo y la manipulación, pero pues tristemente no es así. Mientras exista la estupidez humana, nos van a vender cualquier cosa. Perdón, saqué mi lado Grinch, disculpen. Pero este tema como que evoca esa parte. ¿Dudas con los recursos naturales? ¿No? Bueno, entonces vamos con lo que sigue, que son los problemas ambientales. Un problema ambiental básicamente es una alteración o modificación negativa sobre los sistemas naturales del planeta producidos por la actividad humana. Estos problemas ambientales pueden ser locales o globales. Ahora, distingamos este concepto del de contaminación, ya que hay que tomar en cuenta que al existir incendios naturales, sismos, actividades volcánicas, pues se genera una contaminación natural, ¿no? O sea, cuando se incendia de manera natural un bosque por un rayo, la naturaleza no pone filtros para que no haya gases, como el dióxido de carbono, por supuesto que sí, ¿sale? Entonces, por otra parte, pues los problemas ambientales son producidos por las acciones de los hombres, ¿no? Y entre lo que va a causar estos problemas, pues está la deforestación, la desertificación, está hablando un poco de esta agricultura intensiva, si es que los veganos no son tan eco-friendly, la contaminación del aire y del suelo producto de la actividad industrial, la pérdida de biodiversidad, que esto también tiene que ver con la reducción del hábitat, generación de residuos, ganadería extensiva, escasez de agua, que era lo que les estaba comentando, y bueno, todo eso puede confluir en cambios climáticos muy, muy severos. ¿Vale? Entonces aquí vamos a ver, ya entramos al lado apocalíptico de la clase. Y el primero que vamos a analizar, pues es el calentamiento global, que va a ser resultado
de la elevada concentración de gases de efecto invernadero que van a retener el calor y gradualmente van a elevar la temperatura del planeta. Las causas de este calentamiento global se anclan en la industrialización y el consumismo, que bueno, involucra también el sobreuso, por así decirlo, de hidrocarburos y otros combustibles fósiles. A esto agréguenle la deforestación de las selvas y de los bosques, o sea, menuda fiestita la que nos están aventando aquí. Por eso, los problemas ambientales no solamente se tienen que ver desde una perspectiva ecológica, sino también económica y política. De hecho, tiene más de economía política y social que otra cosa. Porque aunque nosotros nos portemos bien y reduzcamos nuestra huella ecológica, como dicen los biólogos, ¿qué deberíamos de hacer? Es insuficiente a la contaminación y en este caso al calentamiento global originado por la actividad industrial. Entonces es buscar otra lógica de producción, pero esto también implica pensar alternativas de desarrollo, no al que le estamos apostando. Y ahí habría que ver, pues, quién está siendo el ganador de toda esta paliza que le estamos dando al planeta. Y otra vez, con el calentamiento global, vienen otros problemas. Esto está directamente relacionado con escasez de alimento, a pesar de que la producción actual de, de comida alcanzaría para alimentar 3 veces la población total del planeta. Somos 7.200 millones de seres humanos. Y sí nos alcanza, pero ¿por qué hay hambre? Por la enajenación, por el monopolio y también por las nuevas modas de consumo. Yo estoy completamente a favor que tengamos que tener una vida sana, pero no bajo esta estandarización que incluso implica un culto al cuerpo. Imagínense, ya ahorita estoy metiendo hasta filosofía. Piensen lo que involucra tener una vida fitness, por ejemplo, que me parece que no está tan conectado con que realmente llevemos una vida saludable. Y entre otras cosas, viene la cuestión del dinero y también el tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, el calentamiento global más o menos va a tener este proceso de desarrollo. Ahora, también hay que señalar que hay un efecto natural del calentamiento global, pero es mucho más lento y tardado que el que se está produciendo por la acción humana. Y el calentamiento global va a traer como consecuencia el cambio climático, que no es otra cosa que la modificación del clima atribuido a la actividad humana, lo que va a provocar una serie de desajustes tremendos. Y lo estamos viviendo en la actualidad. No sé si ustedes lo checaron, pero la época de lluvias este año fue mucho más corta y menos intensa, lo cual, pues bueno, va a afectar la cuestión de la obtención de agua. Por otra parte, los calores son cada vez más insoportables. Para quienes vivimos acá en Ciudad de México, híjole, el verano no es disfrutable, quema. Y si bien los inviernos también son más cortos, en algunos casos llegan a estar más intensos. ¿O qué impresión tienen al respecto, chicas? Y también que Ofelia nos cuente cómo están estos en Oaxaca. ¿Cómo ven este problema? ¿Algún comentario?
Vamos a ver aquí a checar un poco. No, bueno. Ahora, el efecto invernadero, pues va a ser otro de los fenómenos que van a ser muy constantes a causa de la alteración humana. Y básicamente va a ser la retención de la energía solar recibida por la Tierra a partir de que la síntesis o la combinación de los gases de la atmósfera con aquellos que genera la actividad industrial va a llevar que se forme una especie como de capa de nata que va a impedir que los rayos del sol circulen. Digamos que entran, pero no se van. Entonces eso va a llevar a que aumente el calor del planeta, la temperatura. ¿Sale? Y esto se hizo más grave a partir de que se hizo un hoyo en la capa de ozono y que se detectó en los ochentas. Consecuencias del efecto del efecto invernadero implica el derretimiento de los polos, la elevación em, del nivel del mar, y bueno, ahí tenemos toda esta hecatombe, ¿no? Desajustes en la temporada de huracanes, inundaciones, fenómenos como el niño y la niña, que por cierto, cada vez son más graves, y se le conoce así gracias a unos pescadores peruanos que vieron que este fenómeno se da como por diciembre y que va a estar originado por el choque de las corrientes frías y cálidas que se da en esta parte del Ecuador. Una situación también muy grave el fenómeno del niño y la niña. ¿Sale? Entonces este desajuste va a tener como consecuencia que se afianza el calentamiento global y la temperatura del mar, lo cual implica la destrucción de hábitats, perdón, y la pérdida de especies por este cambio. Y revivan enfermedades tropicales que en algunos casos habían sido erradicadas, como el cólera. Ahora, para nuestro país, son lluvias y fríos más fuertes en invierno y con mayor humedad, que sí ha sentido. Por otra parte, lo que les comentaba, va a haber una escasez de lluvias en verano. Piensen en zonas como el norte del país, pues cuántas pérdidas económicas van a tener porque no llueven, cuántas cabezas de ganado se mueven por las sequías, qué qué tanto disminuye la actividad agrícola ahí en el norte. Entonces es un relajo. Y para comer males, pues también golpea lo que es la actividad pesquera. ¿Sale? Entonces, bueno, como último fenómeno siniestro, para cerrar esta parte medio apocalíptica, pues tenemos las mareas negras, que va a ser, ay, perdón, un siniestro provocado por ay, se me fue por el derrame de petróleos en el mar. ¿Sale? Y por esta viscosidad, pues hace que se pierdan muchas especies animales y vegetales, y bueno, tarda un montón de tiempo para poder resarcirlos. De hecho, la primera vez que me rapé, porque aunque no lo crean, antes tenía el cabello largo, ay, en mi juventud. Pero bueno, la primera vez que me rapé fue para donar mi cabello. Llegan a ser especies como de redes con las que limpian las costas de petróleo. Pero es un relajo. Si les gusta, por ejemplo, Mago de Oz, este fenómeno inspiró una canción que se llama La Costa del Silencio. Está bonita. Ya se andan medio under, hay otra banda española que se llama Meridian, que tiene una canción que justo se llama así, Marea Negra, que es sobre un derrame petrolero. Entonces vemos que nosotros pudiéramos ser los principales conservadores del planeta, pero la lógica económica, porque no es el hombre en sí, yo soy de la idea que no es bien el modelo económico que estamos insertos, el que hace que esto se esté yendo al carajo. Así que para profundizar un poquito más, consulten ay, esos recursos. ¿Vale?
Y busquen artículos de cómo ves de National Geographic sobre estos temas. Están muy padres. Cómo ves es una revista de divulgación científica que publica la UNAM, que tiene artículos y textos muy padres en referencia a este tipo de temas. Entonces, por ahí yo los invito a que chequen. También hay buenos documentales. Ojo con lo último que producía el Discovery Channel, eso no me parece científico. Y si tienen amigos, amigas que sean biólogos, químicos, pues, traen esta onda, entonces pueden apelar a su ayuda. ¿Sale? Hasta el momento, ¿cómo vamos, chicas? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Una duda? Solo un comentario. Sí. También hay un documental en Netflix que me gusta mucho, lo narra Barack Obama, de hecho. Ah, ok. Es acerca de muchos bosques de muchas partes del mundo y la flora y la fauna que está ahí, y pues me gustó mucho. Órale, lo voy a ver. Lo voy a ver. Afortunadamente cuento con ese servicio stream, entonces va a dar la tarea de verlo. Si no, ya saben, ¿no? Bendito internet. Por ahí hay una página que se llama Cuevana, que es muy famosa porque ahí puedes encontrar cualquier cosa, aunque me parece que también si no tienen una de esas aplicaciones que bloquean la publicidad, pues bueno, no va a ser tan sencillo. Pero sí, chequen en Cuevana, a lo mejor ahí también lo buscan. Y pues desde el cine también pueden checar este tipo de problemas, aunque bueno, ya saben que el cine tiende a romantizar o exagerar, entonces aguas ahí. Sin embargo, puedo rescatar, por ejemplo, El día después del mañana, que habla sobre una nueva era de hielo producida por el cambio climático. Creo que 2012, ¿no? También tiene esa temática. Ya si se quieren ver un poco sobre un cine un tanto más artístico, aunque también, bueno, no, Wall-E también trae este mensaje así medioambientalista. Am, y hay otra que a mí me gusta mucho porque no nada más va en cuestión del medio ambiente, sino que pone a reflexionar sobre la humanidad. De hecho, se los va a dejar a mis alumnos de filosofía de bachillerato. Se llama 9, no sé si por ahí la han visto. Es animada, pero está fuerte, está fuerte, está fuerte. Y está buena. Ay, no sé si incluso Tim Burton la dirigió. Ahí desconozco, pero esa peli está cargada de mensajes como no tienen idea. Y trata un poco de esta cuestión de la destrucción del medio ambiente. ¿Vale? Bueno, si no hay algún otro comentario, duda, ¿qué les parece si comenzamos a tocar la parte de población? ¿Sale? Que también es un tema muy fácil. Y con eso pues ya le entramos al cotorreo de la geografía humana. Que ojo, no por el hecho de estar ahí, quiere decir que desatengamos la parte natural. Como les comentaba, todo va integrado. Y si ustedes lo segmentan, lo aprenden aparte, les va a costar mucho, mucho, mucho más trabajo. Pero si vinculan, por ejemplo, esta cuestión del ambiental con lo económico, con regiones naturales, con la parte de la ubicación geográfica, pues todo está muy, muy sencillo. ¿Sale? Bueno, si no hay más, pues vamos a entrarle a la parte de la geografía humana, que como recordarán, pues va a ser el sector de la geografía que se va a encargar de estudiar todo lo que tiene que ver con el ser humano y su relación con el espacio geográfico. Y de ahí lo primero que vamos a topar es la dinámica de población.
ya que es un tema que va a incidir enormemente en nuestro entorno. Aquí vamos a poder acompañarnos de otras materias, como es el caso de historia. ¿Sale? Entonces, me parece que eso va a facilitar un poco más el aprendizaje de este tema. Y tip, lo que veríamos el siguiente sábado va a ser una especie como de escena postcréditos del curso de Historia Universal, porque vamos a abordar un poco el mundo actual. ¿Sale? Así es que ahí se enchufan lo que es historia y geografía. Bueno, ¿qué vamos a ver en este ratito? Vamos con algo muy tranqui, las principales características de población, algunos datos útiles que van a servir para defendernos del examen. Esta parte está tranquila, pero resulta que se les llega a indigestar porque se llega a jugar mucho con el lenguaje, con la retórica, con poner preguntas capciosas, que eso va a hacer que, ¡pum!, uno vuele, ¿no? También con el hecho de meter cifras. Pero si aprendemos bien los fundamentos, no debería de causar problemas. ¿Sale? Bien, ya entrando a detalle, pues vamos a definir qué fregados es la geografía de la población. Básicamente es la subrama de la geografía humana que va a estudiar los patrones o estructuras espaciales de los fenómenos demográficos de la población y los procesos de variación que van a tener a lo largo del tiempo. Algunos fenómenos demográficos que pudieran estudiar y que luego llegan a aparecer en el examen es eh, si la edad de la población, qué países tienen, tienen proyectado una población relativamente joven, otros que tanto vieja, también lo que es migración, el tamaño de población en diferentes espacios y todo ese cotorreo. ¿Sale? Ahora, ¿cómo podrían definir población, chicas? Número de gente que habita un lugar. Perfecto, básicamente es eso. Bien, Stephanie, muy bien, 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 bien. Lástima que no estemos en este cursos regulares, porque si no te daría un punto más. Como dicen la gente que es fan de Harry Potter, ¿no? Punto más para Gryffindor, ¿no? Como que da la impresión de que serías como Gryffindor. Pero bueno, sí, justamente la población es el conjunto de habitantes de un determinado espacio y que las actividades económicas van a relacionarse con su entorno. ¿Sale? Ahora, aquí hay algo que podríamos señalar, es que los individuos que van a integrar a la población pueden compartir o no una serie de características sociales y culturales comunes, como es el caso de la lengua, la religión, la historia, etcétera. Lo que implica que población no es lo mismo que comunidad. Cuando hablamos de comunidad, estamos hablando de un conjunto de personas que tienen esas características y que poseen una interacción. La población no necesariamente es así. Por lo que, como dice en esa diapositiva, una población puede estar conformada por diferentes comunidades. No nos vayamos tan lejos. En el Valle de México, particularmente en el área metropolitana, pues está más que claro, ¿no? Tenemos desde comunidades que vienen de los sectores originarios del país, ¿no? Las poblaciones indígenas, pero también, pues se crean comunidades aparte, ¿no? Pensamos, por ejemplo, en las contraculturas, que si eres cholo, que si eres metalero, que si eres gótico, reggaetonero, salsero, un montón de cosas más. U otro tanto, aquellos que provienen de otros lados, ¿no? Comunidades extranjeras. O algunas que se asumen como diferentes aunque sean mexicanas, por ejemplo, los judíos. Entonces, toda esa interacción está en lo que es la Ciudad de México y en la población que integra la Ciudad de México. ¿Sale? Ahora, ¿qué ramas van a estudiar esta categoría? Bueno, ya les había hablado de la geografía de la población, pero también tiene que ver la demografía, que es la ciencia específica que se encarga de estudiar todo lo vinculado con la población, y el censo, que es un conteo periódico
para poder checar pues cuáles son el crecimiento, disminución y necesidades de la población. ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna. Muy bien. Ahora, hablando de población, pues tenemos dos tipos. La población relativa, que se refiere a la densidad que existe en un espacio, que se refiere al número de habitantes que habitan, o sí, o que viven en un kilómetro cuadrado. Por ejemplo, caso de Baja California, su población relativa es de 32 personas por kilómetro cuadrado. O sea que para quien no le guste tener vecinos, irse a Baja California sería una opción. En contraste, tenemos Ciudad de México, donde ustedes vayan a saber cuántas miles de personas viven en un kilómetro cuadrado. Y además ahí dependería un poco, ¿no? De la zona. Si vivimos en zonas elevadas al sur de la ciudad, quizá la población no es tan densa que si vivimos en una zona elevada, pero en el Cerro del Chiquihuite, acá en el norte de la ciudad, donde pues, ya no cabe ni un alfiler, ahí por donde está Coctepec y pasando Indios Verdes, o incluso me ha tocado ver que algunas zonas altas de Tláhuac, de Iztapalapa, ya llegaron a ese punto. Mm, no sé si por ahí han pasado, Stephanie, tú que eres del oriente, Ale, tú que vives en Iztapalapa, por esos cerros, en donde dices, no, o sea, allá no cabe nadie. Sí, son espacios muy pequeños. Ujú. Y además las casitas las hacen chiquitas, pero pegaditas ahí, la de los cerros, y llega un punto en el que ya no se ve ni siquiera verde. Es gris de la deforestación o gris de las casas. Creo que si uno viaja desde el cablebús se alcanza a ver con mayor apreciación, ¿no? Entonces vemos que incluso en la Ciudad de México, que es un espacio con una población muy alta, pues se da esos contrastes. En oposición a la población relativa o densidad de población, tenemos la población absoluto total, que se refiere al número completo de habitantes que viven en un lugar. Así es que bueno, eso se mide a partir de una resta entre la tasa de mortalidad y la tasa de natalidad. Aquí vamos a involucrar lo que son los indicadores socioeconómicos. Así que aquí hay que ponerse muy buzas si llegan a haber preguntas al respecto. Una cosa es densidad de población y otra cosa es población total. No es lo mismo que les pregunten regiones donde la densidad de población sea mucha a la población total de un lugar. Cambia, entonces hay que poner ahí mucha atención en cómo están leyendo la pregunta. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿En qué cambia densidad y el total, perdón, dijo? Ah, ok. La densidad de la población relativa es cuántas personas viven en un cuadrito de 1 kilómetro por 1 kilómetro. Y la población absoluta total es el número completo de la gente que vive en un lugar. Por ejemplo, voy a inventarme unas cifras porque no las tengo ahorita en la mente. El área metropolitana del Valle de México tiene una densidad de población de 14,000 personas por kilómetro cuadrado. ¿Esto qué quiere decir? Que en un cuadrito de 1 por 1 habitan 14,000 personas. Es mucho. Y la población total del área metropolitana, es decir, Ciudad de México y municipios conurbanos, es de 24 millones de personas. Y aquí vamos a meter un poco más de datos estadísticos. Ok, gracias. De nada. Ahora, ¿qué factores van a hacer que la población se concentre o se distribuya? Bueno,
tenemos factores climáticos, ¿no? Que era lo que veníamos saliendo. El relieve, el clima, el acceso a recursos naturales, qué tanto afecta el calentamiento global. Les decía, a pesar de todo, no es lo mismo vivir en la punta de un cerro a vivir en una zona plana, una zona baja, ¿no? Otros elementos, pues son factores de carácter socioeconómico e históricos, es decir, los procesos de ocupación del territorio, la propiedad de la tierra, las políticas de población, el modelo estatal, si hay guerras o inseguridad, trabajo. Por ejemplo, es el caso de África. África tiene una tasa de natalidad muy grande, pero no se quedan ahí, migran, ya sea porque se enfrentan a situaciones climáticas muy duras, acuérdense lo que estábamos viendo ahorita, pero también África es un lugar que está lleno de conflictos políticos, que te persiguen por tener una religión diferente a la del Estado, que no te garantizan los medios básicos para subsistir y que además tiene una plaga de enfermedades que Dios nos libre. Entonces, así como nacen, así se mueren y así se van. Hasta donde tengo entendido, por ejemplo, en África la población total es de 800 millones de personas. O sea, hay más chinos y más indios que la población de un continente. Está brutal. En Estados Unidos son 500 millones de personas, imagínense. Ahora, también aquí también hay que considerar factores económicos, como es el caso de la presencia de recursos naturales, la actividad industrial, la facilidad de comunicaciones, la proximidad al mar, el crecimiento económico que se mide por el Producto Interno Bruto, la calidad de vida, el acceso a bienes, el poder adquisitivo. Pensemos, por ejemplo, en México, una población que la verdad es que somos trabajadores, los mexicanos somos trabajadores, estamos enfrentando una de las jornadas de trabajo más brutales que actualmente hay en el mundo, mientras que en otros lados ya se modificó a trabajar 3 días, 4 días a la semana por 6 horas, acá seguimos trabajando 6 y arriba de las 8, más lo que luego te llevas a casa, ¿no? O sea, luego yo como profesor, pues no nada más es dar clases, calificar, es evaluar, es investigar, y esas horas no me las pagan. Digo, me gusta, es parte de mis pasiones, pero siendo honestos, no me las pagan. Entonces, imagínense cuánto terminaría trabajando de manera real, ¿no? Pero bueno, me gusta la mala vida. Aquí hablamos con los niveles de desarrollo, luego ni hay trabajo, como tristemente sucede en muchos lados del país. Yo estaba platicando con unos chicos que vinieron de Oaxaca y que ahorita están empleados en una cafetería. Son gente muy chambeadora. Yo estaba impresionado por las jornadas de trabajo que se enfrentan, pero no estuvieron, no se quedaron en su población de origen porque no hay trabajo. Y si hay, está pésimamente pagado o es tremendamente inseguro, porque en algunos casos no queda de otra que jalarte al narco, ¿no? Esa es una triste realidad que hay en México. Entonces, eso es lo que motiva que haya movimientos de población. Y aquí me estoy saltando un elemento que también es muy importante y es la cuestión de la educación, de cómo incluso vivimos nuestra sexualidad. Y aquí México también sale reprobado, no es de a gratis que el país esté en el primer lugar en embarazos no deseados con poblaciones menores a 19 años. Eso es algo terrible. Y aunque tengamos información sobre condón, sobre otros métodos, los anticonceptivos, aunque afortunadamente ya se logró en ciertas partes del país el derecho a un aborto seguro, libre y gratuito, la parte de la educación sexual, la manera en cómo vivimos, ese lado de nuestra vida, pues está para llorar. Siguen habiendo demasiados prejuicios, la desigualdad de género refuerza esa cuestión, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, en el proceso de paternidad-maternidad, lo que vive una mujer a lo que vive un hombre. Tristemente, ahí los de mi género pues tienen zonas de
de ventaja y de privilegio, ¿no? Aunque también de desventaja, porque el modelo no permite que haya una paternidad responsable como tal. No nos dan chance, por ejemplo, de acompañar a nuestras parejas en un proceso de embarazo, ni tenemos un periodo de descanso, por así decirlo, que ni descanso va a ser, de cuidar al retoño, a la mamá cuando recién se da a luz. O sea, hay muchas cosas que trabajar y todo eso incide, y sobre todo la ignorancia, insisto, y los prejuicios, que aunque tengas ahí la información, no la sepas ocupar y tengas ese tipo de fenómenos. A eso agreguen en la parte de la desigualdad. Personas con menos recursos tienen pocos accesos a una educación crítica, se forman a partir de la experiencia, de lo que te dijo fulanito, sutanito, agréguenle las desventajas que ya les he comentado y en consecuencia, pues bueno, tienen esas experiencias que a mí no me gustan, pero que se satirizan inclusive en los stand-up, ¿no? Y que generan prejuicios, ¿no? Yo no estoy para nada a favor de que se burle de esa manera, por ejemplo, con la gente que va al CONALEP, que va al CETIS, esos bachilleratos no muy afamados. Yo estoy completamente en contra de ese tipo de humor porque refuerza el clasismo. Y el clasismo y otros esquemas de discriminación también van directamente relacionados con el problema de embarazos no deseados. Es todo un tema, ¿eh? Y bueno, eso ayuda a entender por qué en regiones que no tienen los recursos adecuados para mantener una población muy alta, pues resulta que sí. Además, también ahí habrá que ver las tradiciones y los usos y costumbres, ¿no? Piensan en China, piensan en India, Bangladesh, el sur de Asia. am, México es el segundo país más poblado de América Latina. Y tengo que indagar si esto sigue, pero probablemente no han variado. Aquí tenemos el top de los países más poblados del mundo. Reitero, hay que pensar con lógica, hay que razonar. No viene tan obvio en la UNAM, en el examen de la UNAM, lo que plantea es jugar con las regiones, ¿no? Otra vez aquí involucren la parte de ubicación geográfica. No les van a decir cuál es el país más poblado del mundo. No se les van a dejar tan sencillo, pero sí les van a poner cuál es la región más con mayor densidad de población, cuáles son las regiones con mayor población. Y aquí entramos con la lógica. ¿Cuáles serían, según su criterio, cuál sería la zona con mayor densidad de población según su criterio? Bueno, hay dos zonas. Yo ya las tengo. Para ver si las cachan. ¿No se rinden? Las zonas con mayor densidad de población. México. No, cerca, pero no. No, además la geografía no permite que sea así. Si todo el país fuera como el área metropolitana, sí te la compro. Y es más, si por mí fuera, te diría, ya no hagas examen a la UNAM. Si es lo suficiente para entrar sin prueba de admisión a la licenciatura. Pero no, no es así. Opciones, como dicen en ese meme de la reunión de Dios con sus ángeles. Opciones, opciones, opciones. ¿Sobre esta gráfica o en general? En general, aunque la gráfica les puede dar indicios. Acuérdense el concepto de densidad de población. Vietnam. Cerca.
Buen intento, pero cerca. Miren, la zona con mayor densidad de población se encuentra en esta parte de Asia, en el sureste. Bueno, en lo que es esta parte del Pacífico, en el extremo oriente. Japón es un país que está abajito o arriba de nosotros, ahí dependiendo de la estadística que ocupen, pero tiene un problema de espacio. Entonces ahí hay una gran cantidad de densidad de población. Y cerca de Japón, pues está Hong Kong. O sea, por están así. Otro caso muy importante de densidad de población sería Europa Occidental. Toda esta zona. El territorio es muy pequeño. Si bien tienen a China e India como países más poblados, y no dudo que tienen zonas pero gruesísimas, la geografía ayuda a que haya una mayor distribución. Ahora, sería diferente dependiendo de cómo vinieran las respuestas. Si hubiera una zona específica de China o de la India, de donde terminantemente es más grande la población que Europa Occidental, pues bueno, Europa Occidental, perdón, esas regiones de China. Pero, si viene así muy general, como suele haber en el examen, Europa Occidental, norte de África, sureste de Asia. Aquí, jugando con la lógica, pues vemos cuáles, ¿no? En el caso de México, pues acá está la distribución. La entidad más poblada es el Estado de México, no la ciudad, el Estado. Pero si le quitamos los municipios conurbanos del Estado y se le agregamos a la ciudad, vemos que el área metropolitana es la más poblada. Porque son, les digo, 24 millones de personas, más o menos, 22. Está arriba de los 20. O sea que sin esos municipios, la población del Estado de México sería relativamente pequeña, ¿no? En cuanto a las zonas, la zona más poblada es el centro, definitivamente. Aquellas que han crecido últimamente por la actividad económica, pues va a ser el norte. Pero a pesar de esa migración hacia el norte, no va a crecer de tal manera que le dispute al centro su lugar. En cuanto a densidad de población, otra vez vamos con la lógica. Aquí está, cañón. Donde menos población hay es en Baja California y por supuesto la densidad de población es menor, y Yucatán. Además aquí jugamos con las regiones climáticas. Templado, todo bonito, si se puede vivir. Desierto. Desierto y gringos medio jariosos. Ah, inseguridad y muchos, muchos. Tarea si está constituida la parte del país. ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna. ¿No? Bueno, cerramos este punto que vamos a retomar el siguiente sábado. El siguiente sábado vamos a ver migración con la esperanza de vida. ¿Sale? Esto también lo rescato porque llega a ser tema de examen. Este mapa a mí me solucionó la vida y yo le invito a que se lo bajen. Obviamente, bájense la diapositiva y cachen este mapa, porque aquí les están cantando las respuestas. Poblaciones con una esperanza de vida mayor a los 80 años: Canadá, Europa Occidental, Australia, Japón. Esto que implica que la calidad de vida es mayor, el acceso a servicios. Aquellos que están entre 75 y 80 años, pues bueno, países en vías de desarrollo, ¿no? A excepción, si acaso, de Rusia. Ahí son otros factores. China. Y ya de ahí vamos viendo que la densidad de, perdón, la esperanza de vida va en relación al desarrollo. Esto está muy claro. Vean África. Vean cómo está África. O sea, ahí la esperanza de vida es menor a 60 años. En pleno siglo XXI, con todos los adelantos tecnológicos que tengamos, lugares que se mueren antes de los 60,
Bueno, eso también implica el grado de estabilidad de esas regiones, ¿no? Entonces, por medio de la población podemos llegar a ver cuál es la dinámica política, social, y económica, incluso cultural de una región. Y obviamente su distribución en el espacio. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? ¿Qué les pareció la clase de hoy? Muy interesante. Creo que abordamos muchos temas, que es como tanta información. Sí, pero poco a poco, si se dan cuenta, es más una cuestión de lógica y de tener uno que otro concepto bien aprendido. Y lo demás se deduce por razonamiento. Si se casan con las estadísticas, ahí sí la cuestión va a estar más complicada. Y también algo que ayuda mucho pues, son los mapas. El mismo espacio les está cantando hasta cierto punto la respuesta. Sí, son muchos temas, pero cortitos. ¿Vale? La próxima semana va a ser un poco más relax. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? ¿No? Pues bueno, les agradezco mucho su atención y les recuerdo que ya les puse en el chat em, los horarios que vamos a tener en estas últimas semanas. ¿Sale? Esto en tenor a lo que les había platicado y también al ajuste que se hizo en mate. Entonces, en relación a lo que te comenté, perdón, a lo que les comenté, pues más bien a lo que les comentó la profesora de Yanira, em, en teoría hoy no tendríamos clase de mate, la clase de mate se movió para el viernes, ¿sale? Entonces hoy sería la única clase que tendrían. Y para mis queridas área 4 nos vemos mañana en filosofía, vamos a ir con la lógica, vamos a ir con la parte del razonamiento, entonces sí, convendría que incluso chicas de otras áreas puedan estar presentes para poder consolidar sus herramientas y habilidades para resolver el examen. ¿Vale? Entonces mañana nos vemos 8:30, por favor. Qué bueno, espero que mi compu no me vuelva a fallar como hoy. ¿Sale? Sí, muchas gracias. De nada, hasta luego, cuídense, bye. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Gracias. luego.